en un periodo de tiempo mayor. Existen evidencias de que fue la cerveza y no el pan lo que llevó a estas culturas a aprender a manejar los granos de cereal, lo que los condujo a la civilización. ¿Qué fue antes, el pan o la cerveza? Si tuviésemos que elegir una respuesta, ¿cuál sería? Hay razones prácticas para creer que era cerveza lo que buscaban cuando comenzaron a cultivar algunos de estos cereales. Una de ellas sería que su valor nutritivo aumenta cuando pasa el proceso de fermentación. Y también está el hecho de su efecto embriagador, que no hay que menospreciar, porque para nuestros antepasados se trataba de una especie de misterio. La fermentación también era un misterio, pero los sumerios y otros de los primeros fabricantes de cerveza descubrieron que añadir miel, dátiles o uvas ayudaba a desencadenar el proceso. Uvas, dátiles, higos, etc., pueden contener mucho azúcar, lo que atrae a los insectos que transportan la levadura. Porque esa levadura tan importante en la fabricación de cerveza no se traslada por el aire. Tiene que ser transportada de un lugar a otro por un insecto o mecánicamente. Mientras que hoy la cerveza es considerada una bebida masculina, los que la fabricaban en la antigüedad eran mayoritariamente las mujeres. Tal era el caso en la capital de la cerveza de la antigüedad, Egipto. Tiene unos 4.000 años y procede de una tumba. Lo que vemos aquí es lo que ha ocurrido hasta hoy en lugares como Perú y África, incluso en los países escandinavos. Una mujer inclinándose sobre un cesto. Este cesto está encima de una vasija de fermentación. Los egipcios presionaban pan semicocido a través de cestas que usaban como tamices y lo mezclaban con agua en las vasijas de fermentación. Obtenían una pasta que o bien contenía levadura ya utilizada o bien fermentaba espontáneamente. El antiguo Egipto era una sociedad obsesionada con la cerveza. La bebida se producía en cantidades enormes y se utilizaba para todo, desde pagar a quienes construían las pirámides a la libación ritual cuando se depositaba en las bocas de los muertos. Los ricos eran enterrados junto a los utensilios en miniatura para fabricar cerveza, como estos, asegurándose así de que dispondrían de su alimento vital por toda la eternidad. El propio símbolo de la comida era una jarra de cerveza y un pan redondo. La ciudad de Palasium, en el banco nordeste del delta del Nilo, se dedicaba por completo a fabricar cerveza en cantidades industriales y con una variedad de 50 o 60 cervezas que se transportaban en barco incluso hasta la India. Era, y para mí sigue siendo, la capital de la cerveza de todos los tiempos, dejando pequeña incluso a Múnich. Pero pese a ser una importante industria durante la antigüedad, el arte de fabricar cerveza todavía estaba empezando. Los decretos reales, los monjes y los científicos cambiarían para siempre la naturaleza de la cerveza. La fábrica Dogfish Head en Delaware es completamente actual. Pero algunas de sus recetas se remontan a los orígenes de la cerveza. Uno de sus productos es el toque Midas, una bebida inspirada en una fiesta que se celebró hace 2700 años. El toque Midas se fabrica con ingredientes basados en los residuos de algunos de los recipientes para beber enterrados junto a un rey frigio de la Edad del Hierro. No estamos seguros de que sea realmente el rey Midas el que está en esa tumba, pero la época coincide y sabemos que existió un rey Midas, y es una tumba tan rica que tiene que ser la de un miembro de la familia real. Utilizando espectrómetros de infrarrojos y cromatografía de gas, el antropólogo Patrick McGovern determinó que los residuos encontrados en estos recipientes procedían de una bebida alcohólica hecha a base de cebada, cerveza. Trabajó con San Caligione y su equipo de cerveceros para resucitar y embotellar la antigua cerveza. El toque Midas contiene azúcares extraídos de cebada malteada, así como miel y zumo de uva moscatel, y también contiene azafrán. Es como un líquido traído con la máquina del tiempo. Podemos decir que es genial saber que esto es con lo que experimentaban y disfrutaban nuestros antepasados. La cantidad y el tamaño de los recipientes sugieren que los muertos no eran los únicos en terminar tumbados. Para los que solo querían probarlo,
Había recipientes de 1 litro como este, pero otros de mayor categoría o mayor sed podían utilizar la variedad de 2 litros que tengo aquí. La sed de cerveza tendió a acompañar al cultivo de cereales desde Oriente Medio a Europa, donde renació el arte de fabricar cerveza. A lo largo de la Edad Media, a la cerveza se le añadió una mezcla de hierbas llamada gruit. Terminó siendo controlada por la Iglesia, que otorgaba licencias, ya que contenía hierbas como mirto de pantano, milenrama y otros ingredientes que la Iglesia mantenía en secreto. La cerveza era el sustento del pueblo. Como su agua había sido hervida y las hierbas habían sido esterilizadas con alcohol, era mucho más sana que el agua. Era segura, sabía bien y alegraba el espíritu ante la peste negra o cualquier otra horrible amenaza que acechase a la vuelta de la esquina. Era algo muy importante. Una tradición cervecera que se mantiene hasta hoy desde la Edad Media se puede contemplar aquí en la fábrica Weihenstephan de Freising, Alemania. El hecho de llevar fabricándola desde el año 1040 le ha otorgado el título de fábrica de cerveza en activo más antigua del mundo. Esta fábrica y esta región de Baviera han presenciado muchos de los más importantes cambios de la cerveza, lo que quizás incluye el primer uso de la causa de su característico sabor, el lúpulo. Sabemos que el uso del lúpulo ya era bien conocido en el siglo VIII. Se utilizaba aquí y también en el monasterio de Weihenstephan. El día de la cosecha, Franz Pfeiffer y Albert Eisenman, que cultiva lúpulo, inspeccionan el legendario lúpulo de Hallertau. Vaya, cuando lo abro se puede ver dentro la vaina amarilla. Es una semilla de lúpulo que contiene los componentes amargos del lúpulo. Muy frescos. La introducción del lúpulo marcó un antes y un después en la fabricación de la cerveza. El lúpulo es un conservante natural, evita que ciertas bacterias dañinas arruinen la cerveza. Gracias a él, los fabricantes pudieron confiar en algo más que el alcohol para conseguir que su cerveza durase. Así podían hacer cerveza con menos malta que pudiese llegar más lejos. Y ocurrió algo más. Los bebedores de cerveza medievales llegaron a apreciar el sabor amargo del lúpulo que equilibraba el sabor dulce de la malta. En el siglo XVI, en Baviera, el lúpulo ya era algo imprescindible. Han de saber que tenemos una ley especial para fabricar cerveza en Alemania, y más especialmente en Baviera, que se llama Reinheitsgebot. Fue decretada por los duques de Baviera en 1516. Solo se nos permite utilizar malta, lúpulo y agua. La Reinheitsgebot, o ley alemana de pureza, fue la primera ley de seguridad alimentaria. Es más rigurosa en Baviera, donde el uso de granos no malteados como el arroz, el maíz o cualquier sabor añadido están estrictamente verboten, prohibidos. Siglos más tarde se enmendó la ley para incluir un cuarto ingrediente, la levadura, una vez que la comprendieron. Weihenstephan, como muchas otras fábricas de Centroeuropa, comenzó siendo un monasterio. Durante siglos, los monjes fueron los innovadores en la fabricación de cerveza. Los monasterios eran lugares de estudio, así que en ellos se mejoraba la tecnología de la cerveza para conseguir un producto mucho más consistente. Descubrieron rudimentarios intercambiadores de calor, cómo mejorar el funcionamiento de las ollas, cómo distribuir mejor el calor, cómo controlar el calor de la mezcla. Los monasterios producían y bebían cantidades prodigiosas de cerveza. A pesar de su maestría, los monjes y otros cerveceros medievales todavía la fabricaban a tientas. Aún tenían que descubrir que la levadura era un organismo vivo. Pensaban que había un espíritu de la cerveza que la fabricaba. Ya en el siglo XV, los fabricantes de Baviera y Bohemia la almacenaban en frío. Lager significa almacén en alemán, en cuevas de los Alpes o en bodegas llenas de hielo. Con el tiempo percibieron un cambio en la cerveza.
Cuando las almacenaban en bodegas, la cerveza adquiría con el tiempo un sabor más suave. Lo que ocurría era que la levadura lager, que se mantiene activa a bajas temperaturas cuando se la tiene en condiciones de aislamiento, crecía hasta formar colonias y terminaron fabricando una cerveza que era más suave y menos afrutada que la ale. Y así nació la lager o cerveza rubia, todavía hoy el tipo de cerveza más popular del mundo. Mientras que la levadura flotante ale es un organismo que fermenta mejor a temperaturas templadas, a unos 20 grados, la levadura lager fermenta en el fondo del barril y aumenta solo a baja temperatura, a unos 4,5 grados. A mediados del siglo XIX, el sabor suave de las lager era mayoritario entre las cervezas europeas. En las Islas Británicas, sin embargo, imperaba el sabor más fuerte de las ale, lo mismo que ocurre hoy. Tanto en Inglaterra como en el continente, la fabricación de cerveza y su tecnología se hicieron más precisas. El termómetro permitió afinar la temperatura desde la mezcla hasta la fermentación.